Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Buenos días, buenos días. ¿Hay gente en casa? Ingeniero Luis, buenos días. Usted siempre tan puntual. Por ahí lo está esperando mi esposo. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ya llegó el técnico de Anacafé! Gracias, Cata. Ya voy. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a casa. Fíjese, ingeniero, que aprovechando su visita, invité a Carlos para que nos acompañe a recorrer los cafetales. ¡Ja! ¡Qué bueno, Pedro! Entre más somos, tomaremos una buena decisión para controlar la roya. Buenos días, ingeniero. Para mí es un gusto acompañarlos y aprender más de esta enfermedad, que por cierto ha causado mucho daño a nuestros cafetales. Bueno, los invito a que empecemos con el recorrido. Caminemos para observar mejor los cafetales. Buena idea. Si vamos en carro, posiblemente solo observaremos las orillas. Además, hacemos ejercicio. Estoy de acuerdo, ingeniero. Cata, mi amor, ya nos vamos. Fíjate, lo que se me ocurre es un delicioso caldo de gallina. Así agradamos al ingeniero al mediodía. ¡Ay, qué rico! Va, con mucho gusto, mi amor. Los espero de vuelta con un delicioso caldo de gallina. ¡Que les vaya bien! Bueno, lo que hemos caminado son los cafetales de la parte baja. ¿Cómo ven ustedes estos cafetales? Pedro, sus cafetales están sanos y con buena preparación. Así quisiera tener los míos. Parece como si no hubiera podado. Así parece, pero este es el resultado de podar todos los años. No se agota el follaje y la planta siempre está vigorosa. Fíjense, esta parte está bastante bien, pero la parte de arriba es la más afectada por la roya. Mucho grano no maduró y se secó. Ahí es donde quiero que ustedes vean cómo están quedando los cafetales. Bueno, por cierto, hoy están podando. Sigamos caminando, que Pedrito está allá trabajando con los muchachos. Buenos días, señores. Pensé que no vendrían. A propósito, ¿cómo ven el trabajo? Pedrito, en estos cafetales le estás quitando mucha rama. Se te está pasando la mano. ¿O qué dice, ingeniero, usted como experto en café? Creo que no, Carlos. Estos cafetales fueron afectados por la roya, debilitando a la planta, lo que dio la oportunidad que entrara la antracnosis. Y por eso se secaron este tipo de bandolas. Y por eso Pedro las está podando. Y es esto lo que precisamente tiene que hacer en su cafetal. ¿Cómo está eso? Entonces lo que veo no es daño de roya. Claro que sí, Carlos. Lo que está viendo sí es daño de roya, pero también es daño de antracnosis. Permítame explicarle, don Carlos. La roya solo afecta las hojas. Primero llegan las manchitas anaranjadas y después se caen las hojas. Una planta sin hojas se debilita y da lugar a que entren otras enfermedades como la antracnosis. ¿Estoy en lo correcto, ingeniero? Claro que sí, Pedrito. Si en este cafetal solo hubiera roya, fuera otro panorama. No observaríamos secamiento en las hojas, ni en las ramas, ni en el fruto. Todo este es el resultado de la antracnosis, que también es conocida como argeño o muerte descendente, donde seca la punta de las ramas hacia adentro. Sí, hombre, este cafetal tuviera menos daño si hubiera aplicado fungicida. Reconozco que me confié pensando que por ser más frío no llegaría a la roya, mucho menos la antracnosis. Eso es cierto. Muchas veces por querer ahorrarnos unos centavos dejamos de hacer trabajos muy importantes, que a la vuelta de la esquina ya estamos perdiendo. Ingeniero, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, ¿cómo deberíamos de controlar la roya y las otras enfermedades que dañan los cafetales? Mira, Pedrito, para evitar daño como lo sucedió en estos cafetales, el control de la roya se tiene que hacer con manejo integrado de prácticas. Hoy sí me la puso difícil. ¿En qué consiste este manejo integrado de la roya? Bueno, Carlos,
Realmente no es nada difícil. Este manejo consiste en realizar todas las actividades de mantenimiento del café en su momento y bien hechas. Por ejemplo, después de la cosecha, se tiene que revisar los cafetales para ver dónde es necesario podar, precisamente lo que está haciendo en estos momentos Pedrito en el cafetal. Ingeniero, pensé que solo con la aplicación de fungicidas era suficiente el control de la roya. No, Carlos, eso es parte del manejo integrado, pero realizando la primera aplicación de fungicidas al inicio de la temporada de lluvias, también se tiene que realizar otras prácticas como un buen control de malezas, las fertilizaciones hacerlas en base a un análisis de suelo y en el manejo de la sombra tomar en cuenta el cambio de clima. Por ejemplo, ahora estamos viviendo el fenómeno del Niño, donde llueve menos, ya hace más largo el verano y es más fuerte el sol. Es cierto, ingeniero. El año pasado que empezó de nuevo el fenómeno del Niño, en los cafetales de la parte baja desombramos suave. Aquí arriba hicimos lo contrario. Creo que esto también ayudó a que la roya nos atacara más fuerte y de paso entró la antragnosis. Eso mismo es lo que pienso. Las plantas se expusieron mucho al sol, dieron más cosecha, no se les dio comida suficiente y se falló con una aplicación de fungicida. Por eso estas enfermedades afectaron más a este cafetal. Bueno, señores, yo creo que ya es hora de regresar a la casa. Ya me está apretando un poquito el hambre. Con lo que observamos, espero que tengan claro de cómo hay que controlar estas enfermedades. Así es, ingeniero. Hoy llevo un amplio panorama de cómo manejar estas enfermedades, que por cierto en todos lados está haciendo mucho daño. Me da gusto oírlo animado, Carlitos, y no hace por vencido antes de tiempo. Empiece con los trabajos de poda y la otra semana yo voy a ver su finca. ¡Qué bueno verlos de regreso! Me imagino que después de la caminada vienen con hambre. Pasen adelante, por favor. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Bienvenidos amigos caficultores, buenos días. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy, como en todas nuestras ediciones, le tenemos los mejores consejos para lograr una cosecha de mejor calidad. Los martes y jueves, don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, nos presenta un tema y hoy fue sobre la roya, esta plaga que está causando estragos en Guatemala, y por ello es necesario que ahora más que nunca usted ponga atención a lo que tiene que decir el técnico de Anacafé, Maynor Vázquez, porque esta plaga sí se puede controlar. Regresamos luego de la pausa. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, inicia el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo, de preferencia que la plántula esté en estado de soldadito. Son muy amables por seguir con nosotros aquí en el Cafetal Radio. Maynor Vázquez está preparado para presentarnos más sobre la roya en el cafeto. Bienvenido, Maynor, buenos días.
Buenos días, Daniel. De nuevo estamos en el Cafetal Radio, agradeciendo la sintonía a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores que todos los días desde muy temprano trabajan haciéndole frente a los diferentes problemas que hoy en día se presentan en la caficultura para lograr producir el mejor café del mundo, nuestro café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre el control de la roya del café, enfermedad que está causando serios daños a la caficultura guatemalteca. Maynor, coméntenos sobre el comportamiento de esta enfermedad. Daniel, la roya es una enfermedad del café que llegó a Guatemala en el año 1980, afectando principalmente a los cafetales de zonas bajas. Estamos hablando de cafetales que estaban a 3.000 pies sobre el nivel del mar y en climas fríos se observaban algunas hojas con roya, pero la enfermedad no prosperaba. Esta enfermedad en las últimas 2 cosechas ha aumentado su presencia en los cafetales, donde ha ampliado su rango de ataque a cafetales de zonas altas debido a los cambios climáticos. En la actualidad, esta enfermedad está afectando cafetales de zonas altas. Se ha encontrado en altitudes mayores de 4.800 pies sobre el nivel del mar, lo cual es muy preocupante. Maynor, ¿y qué tipo de daño causa la roya en los cafetales? Los primeros síntomas de la enfermedad aparecen en la parte de abajo de las hojas, donde se observa al inicio manchitas de color verde pálido o verde amarillo y con el tiempo aumentan de tamaño y se unen formando manchas de color amarillo anaranjado con apariencia de un polvo fino donde se producen las esporas o semillas del hongo. Las manchas más viejas de roya van adquiriendo un color café oscuro y aquí es el lugar donde sobrevive el hongo para la siguiente cosecha. Y con las primeras lluvias se reactiva un nuevo ciclo de la enfermedad. En condiciones favorables, el desarrollo de la enfermedad provoca una intensa caída de hojas. La planta se debilita y se dan las condiciones para que otras enfermedades penetren, como el caso de la antracnosis, también conocida como muerte descendente, debido a que inicia su daño en las puntas de las ramas, secando hojas, ramas y frutos, provocando la muerte de la planta. Algo muy importante en el comportamiento de la roya es que solo ataca y vive en las plantas de café y no daña a otros cultivos. Cuéntenos ahora cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo de la roya. Entre los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad está la acumulación de humedad y una temperatura de 22 grados centígrados promedio. El mojado de las hojas por las noches es un factor muy importante para el desarrollo del hongo. Las variaciones bruscas del ambiente, la alta carga de frutos en la planta, la edad de la planta influye mucho, la fertilización deficiente, condiciones de oscuridad y la infección primaria cuya mayor fuente es el hongo que queda en algunas hojas infectadas al final de la cosecha. Este hongo penetra en las hojas a través de unas aberturas naturales llamados estomas que se encuentran en mayor cantidad en la parte de abajo de las hojas maduras. Maynor, por supuesto que hay una época en que ataca más la roya a los cafetales. ¿Cuál es? El mayor desarrollo de la enfermedad ocurre en los meses de crecimiento y maduración del fruto, pero el mayor ataque se observa con más intensidad en la época de cosecha. Posteriormente, en los meses de marzo y abril, se ha observado que hay un descenso de la enfermedad por clima desfavorable a la enfermedad, debido a la caída de hojas durante la cosecha y por vientos de la estación seca. Entonces, es el momento oportuno para empezar la aplicación de fungicidas. Pero lo que preocupa en este momento es que ese descenso de la enfermedad en muchos cafetales no se observó el año anterior porque terminó la cosecha y el hongo siguió vivo en la planta. Según informes en el ámbito cafetalero, Maynor, por causa de la roya se estiman fuertes pérdidas en nuestro país. ¿A qué se debe esta situación? Tiene razón, Daniel. El sector cafetalero de Guatemala está viviendo esta situación crítica. Se estima que el 70% de la caficultura nacional está afectada por esta epidemia, estimando para la cosecha actual una baja del 15%, lo que equivale a más de 700,000 quintales de café oro, lo cual va a incidir en cerca de 11 millones de jornales que no se contrataron este año.
Asimismo, la pérdida de más de 72,000 empleos y más de 372 millones de dólares en divisas que no entrarán al país. Pero permítame contarle, Daniel, que uno de los factores que más ha contribuido para que esta enfermedad afecte con más severidad a los cafetales es el cambio climático, especialmente en cafetales de mayor altitud y también estos pequeños productores que por primera vez tienen el aparecimiento de la roya, probablemente por el desconocimiento de los síntomas de la enfermedad, ha condicionado a una identificación y control incorrecto del problema. Cabe mencionar que a partir del año pasado estamos conviviendo con el fenómeno del Niño, que es un año que llueve menos y los extremos de temperatura se manifiestan más en un corto periodo. Otro factor son las variedades de café que se cultivan en Guatemala. De las 276,000 hectáreas se tienen sembradas aproximadamente el 90% con variedades que les afecta esta enfermedad y solamente el 10% está sembrado con variedades que no les afecta la roya. También de los 90,000 productores de café, un alto porcentaje desde un inicio de la enfermedad no realizaron un manejo adecuado para el control de esta enfermedad, especialmente el pequeño caficultor y algunos medianos productores que únicamente realizan una fertilización al año y otros que no hacen ninguna fertilización. La edad de los cafetales es otro factor que está contribuyendo a que la roya sea más severa en estos momentos, ya que el 25% de lo cultivado son variedades de más de 25 años de edad, haciéndolas más susceptibles, máxime si no han tenido un manejo adecuado de poda y una adecuada fertilización. Por último, el aumento en el costo de producción y baja en los precios de venta del producto condiciona al caficultor a no poder hacer las actividades del proceso de producción, lo cual predispone a los cafetales al ataque de la roya y a otras enfermedades que pueden provocar la muerte de la planta. Vamos a la primera pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre la roya en el cafeto. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, conociendo la magnitud del daño que causa esta enfermedad, ¿qué control sugiere a los caficultores? El control de esta enfermedad es una urgencia nacional y debe enfocarse como un manejo integrado y no concretarse únicamente a la aplicación de fungicidas. Como primer medida, posterior a la cosecha, se debe analizar el estado de los cafetales para tomar la decisión del manejo de poda a realizar. Si los cafetales quedaron sin hojas, eliminar las ramas y tallos afectados por medio de una poda de recepa. En caso el daño fuera muy fuerte, posiblemente se tendría que eliminar la planta por no tener una respuesta positiva a la poda, principalmente si los cafetales son muy viejos.
También se sugiere realizar las otras actividades de campo en el momento oportuno, con el propósito de reducir las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad. Dentro de estas actividades se debe realizar un buen control de malezas, así como el manejo de sombra, considerando que en la actualidad estamos influenciados por el fenómeno del Niño, lo que nos orienta a un desombrado más suave a inicio del periodo de lluvias. Maynor, ¿y qué otras prácticas se necesitan implementar para un manejo integrado de la roya? Es necesario realizar una fertilización eficiente con el propósito de fortalecer las plantas para que resistan el ataque de las enfermedades. Siempre es necesario conocer cómo se encuentra la fertilidad del suelo por medio de un análisis a través de un muestreo, para no seguir con la aplicación de fertilizantes que no contienen los nutrientes necesarios, o posiblemente se necesita realizar enmiendas por medio de la aplicación de cales o yeso, o la aplicación de materia orgánica para estabilizar los suelos. También es conveniente conocer si existen plagas que estén afectando las raíces de los cafetos, como el caso de nemátodos, cochinillas o gallina ciega. En caso se tuviera presencia de alguna de estas plagas, antes de fertilizar es necesario su control. Otra forma de contrarrestar la roya es el control químico. ¿Cómo se efectúa este tipo de control, Maynor? Daniel, sin ninguna duda, en este momento el control químico es la principal actividad para el manejo de la roya, el cual debe ser calendarizado y no realizar aplicaciones fuera de tiempo cuando se tenga la enfermedad ya dañando los cafetales. Para tener un buen control químico, se sugiere que la primera aplicación de fungicida se realice después de la floración principal, antes del inicio de la época lluviosa. Esta aplicación deberá realizarse entre los meses de abril a mayo, dependiendo de la región cafetalera. La primera aplicación se recomienda realizarla con un fungicida de acción sistémica, que mata el hongo y también protege las hojas durante un mes y medio, dando lugar al control de la enfermedad. El objetivo de aplicar este fungicida en esa época es bajar al mínimo la infección de este hongo cuando aumentan las condiciones climáticas favorables para su desarrollo. De esta forma se detiene la propagación de la roya. Posteriormente, realizar una segunda aplicación en un mes y medio, o sea 35 a 40 días después de la primera aplicación, siempre con un fungicida sistémico. En caso hubiera mínima incidencia de roya, se puede aplicar un fungicida de contacto como los cobres, los cuales dan una protección a las hojas más o menos de un mes. En general, el número de aplicaciones con fungicidas para el control de la roya va a depender de la región donde se encuentre ubicada la finca y también por las condiciones climáticas que pueden influir en la magnitud de la incidencia de esta enfermedad, donde podrían ser de 3 a 4 aplicaciones de fungicidas. Existen en el mercado dos tipos de fungicidas que pueden utilizarse para el control de la roya. Hay fungicidas de contacto y sistémicos. Los de contacto únicamente actúan sobre la superficie de las hojas, donde el producto ha sido depositado y no permite que el hongo se desarrolle, por lo cual es necesario cubrir la mayor parte del área foliar con este tipo de fungicida. Estos son los fungicidas a base de cobre y se utilizan preventivamente. Por otro lado, tenemos los fungicidas sistémicos, que son absorbidos a través del follaje o de las hojas y se movilizan a toda la planta. Se sugiere alternar fungicidas de acción sistémica con los de contacto, con el propósito de evitar que la roya adquiera resistencia al efecto de los fungicidas, pero únicamente en fincas donde el clima no es muy favorable para el desarrollo del hongo o de mediana incidencia de la enfermedad. El tiempo de protección va a depender del tipo de fungicida. Si es de acción sistémica, protege a la planta un mes y medio. En caso de los fungicidas de contacto, protegen a la planta un máximo de un mes. Si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé Analab, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org en la sección de servicios. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa, Maynor nos dará más información sobre la roya en el cafeto.
Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice la repela y la pepena de café como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del café. Solicite ayuda al equipo técnico de Anacafé para corregir los problemas que afrontó con el funcionamiento del beneficio. Gracias por seguir con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, a raíz del daño fuerte que está causando la roya, está aumentando la siembra de variedades resistentes. ¿Qué nos puede hablar al respecto de esta actividad? Así es, Daniel. Las variedades que tienen resistencia a esta enfermedad son los catimores y los sarchimores, resultado del mejoramiento genético a través del cruce de dos especies de café. Muchas líneas de estas ingresaron a Guatemala en la década de los 90, provenientes de países vecinos a diferentes fincas, manifestando algunos defectos como frutos vanos, menor calidad de vida y plantas de porte alto con baja productividad. Pero hubo una distribución sin control de estas líneas, por lo que en el uso de catimores o sarchimores se recomienda adquirir semilla con productores de procedencia confiable para evitar comprar semilla que produzcan plantas con defectos de fruto vano, mala calidad de taza o plantas de baja producción. Al realizar la siembra, considerar distanciamientos más abiertos a los que comúnmente se usan para las variedades como el caturra, catuaí, pacas o pache, ya que estas variedades, como los catimores y los sarchimores, son sensibles al ataque de ojo de gallo y, sembrándolas un poco más abiertas, de esta forma tendrán más ventilación, más entrada de sol, con lo cual se evita las condiciones requeridas para el desarrollo de esta enfermedad. Maynor, para finalizar, ¿qué sugerencias le da a los caficultores para el control de la roya en el café? Daniel, primero se debe enfocar el control de esta enfermedad por medio de un manejo integrado. La aplicación de fungicidas, realizarlas en el momento oportuno, o sea, en forma calendarizada, y no cuando ya se tienen las manchas, ya que en este momento estas aplicaciones no son muy efectivas debido a que el ataque del hongo está bastante avanzado y la planta ya está afectada. Cuando se realicen las aplicaciones de fungicidas a las plantas, que sea con agua limpia, con un pH ligeramente ácido entre 4.5 a 6, hacer las aplicaciones con gota fina para tener buena cobertura en las hojas. Para ello, de preferencia se recomienda usar boquillas de cono vacío, dirigida la aplicación principalmente al embés de las hojas y usar dosis adecuadas del producto. También considerar el uso de reguladores de pH del agua, los cuales ayudan a que estos productos actúen con mayor eficiencia. Cuando se compre semilla de catimor o sarchimor, que sea de origen confiable para evitar sembrar plantas con defectos. Y por último, capacitar al personal administrativo y operativo de las fincas en el manejo de esta enfermedad y cómo deben hacerse las aplicaciones de los fungicidas, porque la roya sí se puede controlar si lo hacemos a tiempo. Amigos caficultores, para realizar el control de la roya en el cultivo de café, consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando.
Llegamos así al final del Cafetal Radio del día de hoy. Recuerde que nos puede escuchar todos los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que pasen un buen día. Hasta la próxima. Usted escuchó el Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.